Muy bien, cerramos ya esta primera jornada del encuentro con una mesa de debate sobre un asunto que siempre está de actualidad entre los parlamentarios relacionados con el ámbito sanitario y que es crucial para entender cómo afrontamos el futuro del Sistema Nacional de Salud que está centrando las reflexiones de esta tarde. En concreto, vamos a hablar de la financiación. La mejor propuesta organizativa o la política sanitaria más consensuada y respaldada por las respectivas cámaras quedan en nada si carecen de un respaldo financiero cabal y ajustado a las posibilidades de cada momento. La forma en que ese presupuesto se reparte entre las comunidades autónomas y dentro de cada una se vierte en servicios básicos como el sanitario condiciona radicalmente su desarrollo. Por eso el debate está asegurado y se encarga de conducirlo Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, buenas noches. Perdonad el tono de voz, perfil bajo, porque estoy un poco resfriado, un resfriado tonto que ya no toca a estas alturas. Pero bueno, no me ha impedido estar aquí y disfrutar al menos esta mañana de esta preciosa ciudad que es Córdoba. Muy rápido, pues, gracias José María Sanitaria 2000 por esta invitación. Para mí esto es un antes y después. Yo creo que hace más ya de una década que estuve en uno de estos encuentros, más de una década. Entre medio he pasado 12 años en el Consejo de Gobierno del Banco de España y allí he aprendido, he intentado aprender cómo nos ven, nos entienden los que están en el lado de la financiación. Y continúo detectando una cierta esquizofrenia en los discursos, el discurso del valor de la salud, el discurso de la macroeconomía, del impacto económico que tiene la salud sobre el sistema, pero sin ligación luego, sin solución de continuidad por lo que atañe a los mecanismos de financiación, a la relevancia que le damos desde un punto de vista de bienestar social. Continuamos siendo un departamento de gasto, y así nos ven desde estos ámbitos que ahora os comentaba. No me toca a mí hablar hoy, estoy de moderador y voy a intentar ejercer como tal, pero ya se lo he comentado a nuestros panelistas, pero os explico un poco mis prejuicios. Por favor, evitar el término consolidar el sistema de salud. No lo queremos consolidar, lo queremos flexibilizar, le queremos dar marcha para responder problemas nuevos. A ver si evitamos hablar solo de sostenibilidad financiera, este concepto es muy político. Mejor que lo refiramos a la solvencia, a la capacidad que tiene el sistema de solventar situaciones nuevas, retos cambiantes. Por tanto, no anquilosarlo al sistema, sino darle un poco de vidilla. Y entre mis prejuicios últimos está el que no estoy demasiado en favor de vincular la financiación del gasto al PIB nominal, todo junto y de cualquier modo. De todos modos, dados ya mis prejuicios por anticipado, presento a Jesús Mari Fernández Díaz, no sabía tu segundo apellido, portavoz del... Bueno, yo creo que lo tenéis en el programa, me lo salto. He repasado sus currículums, que ahora está muy... Máster en Public Health en Health Administration por la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos y muchas cosas más que las he comprobado. La única cosa que le pedía aclararse es que con tantos cursos y tantos programas del IES como ha acabado estando en el Partido Socialista. Manuel Mitadiel, Ciudadanos, Cortes de Castilla-León, es economista, nacido en Barcelona, he visto, y si no quiere problemas, más allá de la licenciatura, aclare este titulado superior en Administración Sanitaria, donde no dice ni dónde ni cuándo. Sigue Isabel Cabezas, portavoz adjunta cordobesa, portavoz adjunta del Partido Popular en Sanidad. Yo lo único que le diría que clarificase es la formación en la rama sanitaria y en la prevención de riesgos, si esto es lo que equivale al técnico auxiliar clínico de formación profesional que cita título oficial de la Junta de Andalucía o algo más. Y finalmente, representante de Podemos, que ya lo conocéis, estaba en la primera mesa,
Juan Antonio Gil, portavoz de Salud, Podemos, es economista de la Facultad de Málaga, comprobado también, aunque no conocía al decano, cosa que me ha sorprendido, pero sí conoce a bastantes profesores que yo también conozco. Y la única cosa que le pediría clarificase, para que nadie se lo tome a mal, es que aparte de economista dice que es activista social. Y eso algún juez igual lo puede entender con lo que realmente no es. Tampoco aclara el oficio. Dice que tuvo que emigrar a Inglaterra después de acabar la carrera, pero no nos cuenta qué hizo en Inglaterra. Bueno, quieran aclarar o no quieran aclarar, más allá de lo que digo en su currículum, yo les había puesto 4 preguntas que las han tenido con anticipación. Hagan lo que puedan con las preguntas, porque obviamente la respuesta será la que se pueda en cada caso, pero por favor no hagan mucho circunloquio. Es mejor decir no me la sé o me sabe mal contestarla que no un poco marear la perdiz. Me permito todo esto porque como los académicos de Vamos Chaleco Antibalas y ellos me conocen, ya me perdonarán si soy un poco cruel. Primera pregunta, que casi la podríamos empezar por Manuel. Dado que no todo es financiable, y en esto supongo que no hay disenso, ¿qué prefieres, Manuel? ¿Una priorización por efectividad relativa a la francesa, donde lo menos eficiente relativamente lleva un copago más alto, o por coste-efectividad a la inglesa, lo que quiere decir que lo que queda fuera de catálogo va a aguantar un copago del 100%? Repito la pregunta, o efectividad relativa o coste-efectividad. Los dos modos de priorización en el mundo mundial de sistemas públicos, sistemas de aseguramiento social por efectividad relativa, servicios nacionales de salud por coste-efectividad. Todo lo que incorporan es el coste, que es el que soportan las administraciones públicas. Los costes que trasladan a terceros es problema del usuario, no del contribuyente. En cambio, en eficiencia relativa, la francesa, holandesa, etcétera, ordenamos ABCDE con medicamentos, por ejemplo, y lo que tiene una efectividad relativa menor, hasta la homeopatía, copago más alto. ¿Cuál de las dos cosas, si pudieras decidir? El moderador tira con bala. No, es en favor del público. Me acaba de preguntar a quién quieres más, a papá o a mamá. No pueden estar casados estos dos. No pueden ser tu papá y su mamá a la vez. Lo primero que quiero decir es que muchas gracias a Sanitaria 2000 por hacerme participar en esta mesa redonda, en la que sobre todo hay una cuestión que me atrae, y es precisamente el moderador, con el que sostengo alguna discrepancia profunda en materia de financiación de comunidades autónomas, ya que él defiende un modelo... Entraremos en la segunda. Sí, un modelo de capacidad fiscal, mientras que yo defiendo un modelo de necesidades de gasto. Bueno, vale. Dicho esto, con respecto a tanto a los métodos de análisis y de evaluación que nos ha planteado, yo considero, bueno, primero, desde el punto de vista técnico y personal, soy más favorable al coste-efectividad por determinadas razones, pero desde el punto de vista político creo que esta es una dicotomía absolutamente sin sentido, que en realidad lo que tenemos que plantearnos, y es algo que tú en tus estudios defiendes constantemente, es las valoraciones. Es decir, tenemos que tener un sistema de evaluación potente, un sistema de evaluación que además trascienda incluso las fronteras españolas al menos en cuanto a los criterios a utilizar, independientemente de que en materia de coste-efectividad no es lo mismo el umbral en Francia que en España. Está claro, porque las condiciones son bastante distintas y nos van a dar unos umbrales distintos. Pero una vez dicho esto, creo que lo fundamental es tener criterios de evaluación y decidir en función de criterios de evaluación. Has dicho algo y yo creo que en el transcurso de esta mesa saldrá constantemente. Es decir, no es posible
financiar todo y en todos los sitios. Vale. O sea, tenemos una primera respuesta por coste-efectividad. Esto quiere decir que lo que queda fuera del catálogo queda fuera y lo paga quien pueda. Vale. Isabel, please. Bueno, buenas tardes, y yo también quisiera dar las gracias a Sanitaria 2000 la oportunidad que nos da en este foro, que creemos que es bastante importante, y a su presidente por haber hecho partícipe al Grupo Parlamentario del Partido Popular y, como no, a mi compañero Suá Aguirre. Bueno, yo de mi currículo no tengo ningún problema, está todo en la página del Congreso, y, como veréis, tengo muchísimos cursos de formación que yo creo que es importantísimo seguir formándose. En el tema del copago, es que yo creo que hay un antes y un después del Real Decreto del 16 del 2012, porque cuando hablamos del copago, pues a todos un poco se nos olvida de qué partimos en el año 2011. Como se partió de una situación muy complicada, con una deuda bastante importante en nuestro sistema sanitario, que además el sistema que había anteriormente tampoco cubría, digamos, a todos los españoles en muchas prestaciones, sobre todo de los medicamentos, pues el Gobierno en ese momento pues tuvo que tomar una decisión, y yo, a la vista de cómo está la situación hoy, creo que fue una decisión muy acertada. De hecho, se dieron muchos titulares de que había que pagar sobre todo los pensionistas, las personas que menos podían, y no es cierto. De hecho, hay muchas cifras que podría decirlo, pero con esta reforma del Real Decreto del 2012, de la Ley 16/2012, hoy los jubilados con pensiones no contributivas no pagan nada en ningún tipo de medicamento. Por lo tanto, yo creo que hay un antes y después en lo que se hizo. Y, por supuesto, yo entiendo que todo lo que se beneficia a las personas, sobre todo que tienen cronicidad en las enfermedades, bueno será, ¿no? Pero quiero resaltar mucho el antes y el después de esa situación. Sin evaluación, sin embargo, se tomaron estas medidas sin evaluación ni de efectividad relativa ni de coste-efectividad. Se tuvieron que tomar porque la cosa no daba más de sí y teníamos que restringir el gasto. No, no se trata de restringir, se trata sobre todo de lo que tenemos que saber gestionarlo bien, que es importante. Es que la ley de medicamento habla de evaluación, pero tampoco ni en este tema se ha ejercitado la evaluación. Pero, Jesús Mari, ¿quieres añadir? Sí, bueno, yo también quiero empezar, nobleza obliga, por felicitar a Sanitaria 2000 por organizar siempre estos eventos puntuales que todos esperamos, que sirven tanto para que entre los grupos políticos podamos tener también unos encuentros menos ásperos que los que tenemos en los parlamentos. Antes José María Pino decía la frecuencia con la que la gente mira redacción médica, pero no ha dicho de la calidad del producto que ofrece, que es altísimo, Ricardo, gracias al panel de profesionales que tenéis. Guillem, es que bueno, el currículum. Efectivamente, me afilié al Partido Socialista antes de hacer los cursos del IES, por lo tanto, a lo mejor era por eso. Pero te voy a decir una cosa, yo he aprendido mucho más gestionando servicios de salud en Navarra, en el País Vasco, dando asesoría y viendo la realidad de los servicios de salud en Latinoamérica, en Rusia, en Polonia, que haciendo cursos teóricos en el IES. Y eso es lo que te dice la verdad de cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones y dónde están las alternativas. Sí, sí. Creo que la pregunta que haces es una pregunta trampa, y más en este momento de la situación política. A ver, si yo voy a un cirujano porque cojeo y me dice, ¿qué quieres, que te corte la pierna derecha o la izquierda? No, hombre, pues no. yo me voy de esa consulta y me busco otro cirujano que trate de salvarme las dos piernas y buscarme una solución. Y creo que esa es la situación en la que está el Sistema Nacional de Salud hoy aquí. Tenemos una situación en la cual, como consecuencia de una crisis económica mejor o peor gestionada, que no vamos a hacer aquí pugnas políticas. Obviamente, yo opino que se ha gestionado mal los últimos 5 años, pero no es ese el tema. Ha habido una crisis que ha dejado a un Sistema Nacional de Salud profundamente herido. Hemos perdido 50.000 millones de euros en la sanidad pública.
hemos transferido a los bolsillos, al sector privado, una parte muy importante de esos supuestos ahorros que ha hecho el sector público. Entonces, ahora decirle a la gente o a los profesionales que antes decían que han perdido tantísimo retribución, que hay que elegir entre o algo malo o algo peor, no es razón. No, déjame, Guillén, déjame. Yo te he escuchado las preguntas, pero déjame que te dé la respuesta. Y luego, por supuesto, encantado de entrar en un debate contigo. Entonces, hay que recuperar ese gasto sanitario, hay que recuperar esa inversión en salud. Y si hace falta poner un representante del Ministerio de Sanidad en el Consejo de Administración del Banco de España para que entienda esto, pues habrá que llevarlo. Pero no dar por bueno lo que son las políticas de ajuste fiscal, que son posibles siempre y cuando también se haga una reforma fiscal que acompañe de una mayor inversión en salud. Creo que esto es evidente, los números cantan que, lo dice el informe de expertos en el que tú has participado. El informe de expertos del sistema de financiación autonómico dice que España gasta en servicios públicos fundamentales, es decir, en sanidad, educación y otros servicios sociales, un 21% menos que los países europeos con el mismo nivel de renta. Entonces, cuando eso es así, y lo has escrito tú en un documento, decir que hay que reducir por coste-efectividad o por selección de prestaciones es un poco no, creo que no está ahí el foco de la situación. Y luego, porque creo que hay, y termino, hay mucha eficiencia potencial en el sistema, para no usar la palabra despilfarro. Es decir, cuando sabemos que hay un 20% de ingresos hospitalarios que son evitables, prevenibles, que hay un 30% de lo que hacemos que no tiene una evidencia contrastada, etcétera, etcétera, creo que decir a la población que les vamos a hacer someter a un copago o que les vamos a reducir las prestaciones, pues no es sensato. Creo que hay otras alternativas que, si tuviéramos más tiempo, podríamos plantearlas, pero no es ese dilema al que tú planteas el que creo que debemos abordar ahora en la salida de la crisis. Vale, como no me toca a mí debatir, le voy a trasladar la pregunta a Juan Antonio, pero se la voy a especificar un poco más. ¿Va a ser necesario evaluar lo que gastamos? Sí. Porque aunque tuviéramos todo el dinero del mundo y tuviéramos no sé quién en el Consejo del Banco de España, lo que tendríamos se tendría que repartir. Este reparto, esta priorización, ¿podemos preferir hacerla a la inglesa o a la francesa? Yo no comparto la efectividad relativa como el modelo francés. No creo que sea un modelo bueno porque es el modelo del copago. También Italia lo tiene, el copago en atención primaria. Y sí que comparto más el modelo inglés del NICE y creo que sería adecuado hacer un HISPA-NICE serio aquí en España. Ahora, ahí donde está la trampa y creo que mi compañera mejor no comparten o no han visto esa cuestión. Actualmente, la cartera de servicios habría que evaluar tanto los medicamentos que están aprobados, que están financiados, como diferentes tratamientos que no son efectivos. Y me parece adecuado que esos tratamientos, que no son todo lo efectivo posible o que no se adecuan muchos medicamentos al precio que deberían de tener por lo que arrojan de novedad al sistema, pues obviamente se evalúa y se financia aquellos medicamentos, aquellos tratamientos que sean coste efectivos. Ahora, la trampa está en que la cartera de servicios, si tú haces esa evaluación y financias aquello que tienes que financiar, no la tienes que recortar. Ahí es donde está la trampa, que mis compañeros no han visto. No sé si ya he probado. No. Pero vamos, que prefiero las cosas que quedan inglés. Fuera de catálogo del NICE, que el NICE recomienda que queden fuera, no se prohíben. Quiere decir que siendo efectivas, siendo efectivas por tener un coste muy alto, no lo suministra el sistema público. Lo cual quiere decir que el que lo quiera se lo tendrá que pagar al completo. No, pero ahí es donde discrepo y me voy a explicar mejor. Venga. Está dando un paradigma de que tenemos que recortar la cartera de servicios porque los nuevos medicamentos, pues esa relación coste-efectiva hacen
que haya que reducir la cartera de servicios. No, la cartera de servicios se mantiene o se amplía, y también habrá que hablar sobre el umbral de financiación, en relación al Producto Interior Bruto, que ahora ya llegaremos, pero lo que hay que hacer es filtrar aquello que sea efectivo o no. Y también a ver también sobre el tema de la centralidad y descentralidad, sobre quién aprueba los precios de los medicamentos que terminan pagando las comunidades autónomas. Es decir, que si ahora mismo el Gobierno central te aprueba un medicamento que no es coste efectivo a un precio mayor y las comunidades autónomas la tienen que pagar, ahí obviamente donde está también el fallo. Es decir, que es que no comparto el paradigma tuyo de recortar cartera de servicios. Especificando y clarificando. Supongamos que queremos ampliar la cartera. Por tanto, el umbral, que si tuviéramos a 30.000 euros por año de vida o 30.000 libras que tienen los ingleses, lo bajamos. Lo bajamos a 15.000, a la mitad. No hace falta que bajes. Lo bajamos para ampliar el catálogo. Entonces, ¿qué pasa por lo que está? Aquellos tratamientos y medicamentos que no sean coste efectivos. Y tú puedes tener una cartera de servicios y tienes diferentes opciones de tratamiento. Y tú, hasta que no estás seguro que ese tratamiento es efectivo, porque bueno, ha salido un ensayo clínico que es peor de lo que actualmente hay, pues obviamente estás derramando muchos recursos que no lo estás. Estás en efectividad relativa. Estás diciendo que mientras sea efectivo hay que financiarlo. Efectividad. Estoy totalmente de acuerdo. Porque, venga, ahora ya está, entre vosotros. Es que el modelo que tú nos planteas nos lleva a que habrá una sanidad, y pongámonos en los genómicos o en aquellos medicamentos supercaros. O sea, una sanidad para el común de los mortales y otra para los ricos. O sea, me resisto a pensar que ese es el futuro de nuestra sanidad. Creo que efectivamente tenemos capacidad en el sistema para incrementar el gasto y para incrementar la efectividad y para que podamos estar todos los españoles en las mismas circunstancias. Sí, pero si tenemos que ampliar el catálogo, ¿qué ampliamos primero? No, a ver, no se amplía el catálogo. Las necesidades que ahora mismo tienen los usuarios y los pacientes, pues tiene que atenderlas el sistema sanitario público. Todas las necesidades. Ahora, ¿a través de qué? La medicina va avanzando y hay diferentes alternativas, diferentes precios. Ahora está claro. Aquellas tratamientos que realmente aporten a dar esas soluciones a esas necesidades. Sí, aquellas que sean coste efectivas. Si hay que financiar todas las necesidades, ya está dada la respuesta. Claro. ¿Queréis añadir algo más o pasamos ya a la segunda? A ver, no sé, tenemos graves problemas de sostenibilidad. Esto es cierto, es decir, la cronicidad, las nuevas tecnologías. Bueno, estamos en estos momentos en una situación que seguramente muchos conoceréis, de que tenemos como producto de la crisis, tenemos una obsolescencia en el equipamiento, especialmente en el radiológico, importante, que no se puede abordar de una forma, digamos, normal. Tenemos que recurrir a medidas extraordinarias. Quizás salvo Galicia, que hizo una historia de colaboración público-privada que parece que le está saliendo bien. Pero, en todo caso, lo que digo, efectivamente, tenemos graves problemas de sostenibilidad en el sistema, pero lo tenemos que solucionar por vías de mayor equidad, por vías de mejorar el acceso, no por vías de restringir cosas. Priorizar quiere decir restringir. A ver, no sé por qué. Nos estás llevando a un dilema. Le dices, ¿cómo quieres racionar el sistema? Exacto. Y yo te digo, hay dos cosas antes que entrar en ese debate. Y es aumentar la inversión en salud y, segundo, ser más eficiente. Y las dos tienen un margen importante de crecimiento. Voy a poner un ejemplo. En los 2 últimos años del gobierno nuestro, el gasto farmacéutico por receta bajó un 11,5% entre el año 2010 y el 2011. Sin copago de los pensionistas. En los 2 últimos años, el gasto por receta ha subido un 6,5%, los 2 últimos años, 2017 más 2016, con copago sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Que se pudieron hacer medidas para racionalizar el gasto farmacéutico sin introducir un copago sanitario. Entonces, bueno, eso son una serie de medidas que se hicieron con el gasto de farmacia, pero podemos hacer otras.
que hay que lo que se introduzca en el sistema, evaluarlo y evaluarlo como se está haciendo con la red de agencias de evaluación de tecnología o mejorando los mecanismos, introduciendo más transparencia o criterios de umbral, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una discusión que seguramente nos pondríamos de acuerdo. Pero el foco no puede ser que nos digas dónde quieres que cortemos, poniendo copagos o reduciendo la cartera de servicios. Esa no es, entiendo yo, el foco de la discusión ahora. Muy bien. Ha quedado claro que sin más financiación y sin mejoras de eficiencia no entraríamos en esta discusión. Esta es la visión. Muy bien. La segunda cuestión, ¿defendéis la colaboración público-privada? Juan Antonio, empiezas tú ahora. Vale. Bueno, ¿Y cómo la vamos a hacer efectiva? Vale. Desde la propia financiación pública, cuanta más financiación pública, más concertación podemos hacer con la sanidad privada, o al revés, mostrando que la provisión pública tiene unos límites y que si la privada quiere evolucionar tiene que hacerlo en las prestaciones que no concurran con las públicas. Vale. Te voy a dar una contestación corta y una explicación larga. La contestación corta es que no creo en la colaboración pública-privada. Y ahora va a venir la explicación, que tiene que ser larga, porque habrá mucha gente en contra de esa respuesta. Básicamente, cuando hay selección adversa y cuando se introduce una empresa en un espacio que, como apuntábamos en la primera pregunta, el sistema sanitario público, cual artículo 43 de la Constitución española, tiene que resolver todas las necesidades de salud, tú no puedes seleccionar qué necesidades de salud te son rentables y cuáles no te son rentables. Entonces, tú no puedes hablar de modelo complementario cuando el sector privado nunca va a entrar en resolver todas las necesidades de salud. Y si entra en resolver todas las necesidades de salud, pues será un modelo muy costoso. Es más, ya lo estamos asumiendo. Y después crea otra realidad, eso es una cosa. Y la otra realidad es que crea dos sanidades. Una sanidad para los pobres y otra sanidad para los ricos. Y me explico. Una sanidad en que el sistema sanitario público pues, resuelve aquellas necesidades más complejas, con más desembolso económico, y aquellas personas que se puedan permitir pues, tener un doble aseguramiento, pues que normalmente son problemas de salud menos complejos, pues acuden a la sanidad privada. No ahorro costes a nivel global, porque lo que se hace es incrementar más los costes. Yo pediría un poco de respeto a las personas aquí. Juan Antonio, discrepar en el debate, pero al menos un respeto para que me pueda concentrar en responder. ¿Puedo rehacer la pregunta para que acabes con precisión? Si vamos a las prestaciones no concurrentes a las públicas, es que el sector público hace lo que está en catálogo, lo que hemos decidido entre todos, y ancha es Castilla para los que quieran algo diferente. Y otra cosa es que desde el sector público, desde la propia financiación pública, concertemos con la privada. Eso. Bueno, este es el punto. Vale, pues entonces voy a darte la respuesta a tu pregunta con ese matiz. Es que no hay que hablar de colaboración pública-privada. Desde lo público se contrata a una empresa privada para hacer lo que yo estimo que lo pueda hacer esa empresa. Pero no hay colaboración cuando en los dos espacios no se comparte los mismos tratamientos ni el mismo abordaje a los problemas de salud. No es una colaboración cuando tenemos dos espacios. Y yo, como administración pública, decido qué servicio voy a contratar y en esa relación, no de colaboración, sino de contrata con las condiciones que yo te doy, tú ahí pues tienes un nicho de negocio y legítimamente pues ganas beneficios desde la esfera privada, pero no es colaboración. Esto clarifica bastante. La palabra colaboración versus contratación externa, y te contrato mientras me interese y tenga esta así debería de ser, si hubiera muchas veces... Pues pido perdón porque la pregunta no era muy clara, pero creo que la hemos ayudado a clarificar. Jesús. A ver, claro, es que es
planteas siempre temas con una carga política muy alta, ¿no? Que luego ¿Sois políticos? A ver, porque... Esto Eso es un está tema muy que bueno. examinando. Sí, a ver, creo que no me he quedado con nada sin decir en la respuesta anterior y en esta tampoco me voy a quedar nada sin decir, pero quiero decir que estás planteando unos temas que son complejos, con mucha carga política, que a veces tienden a simplificar. En primer lugar, España es el país con mayor gasto privado sanitario de todos los 18 primeros países de la Unión Europea. Eso quiere decir que el sector privado en España es un sector bastante importante y amplio que cumple diferentes facetas. Cumple unas facetas de sanidad no concurrente de la gente que, por las razones que sean, deciden o su empresario le ofrece un seguro de salud privado, con lo cual, mientras eso no detraiga recursos del sector público, nada que decir. Hay otro segmento muy importante de atención sanitaria que el sector privado presta de una manera regulada por el propio Estado. Está todo el mutualismo civil, que son 4.000 y pico millones de euros, y están 12.500 millones de euros de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional que gestionan las mutuas. De manera que ese es otro espacio regulado donde hay una participación del sector privado muy importante. Y después, si vamos a lo que es propiamente Sistema Nacional de Salud, te encuentras que si eliminas el 50% de nóminas más o menos del gasto sanitario, el resto es colaboración público-privada. Compras fármacos, conciertas servicios, compras servicios auxiliares, etcétera, etcétera, etcétera. O los contratos de servicios diagnósticos, etcétera, etcétera. Por tanto, bueno, colaboración público-privada, sí, claro, pero es que depende de qué gama de servicios estemos hablando. Dicho esto, yo creo que la colaboración público-privada o la contratación está ahí, siempre estará, hay que echar mano de ella, sea en momentos que son necesarios porque hay una necesidades de cobertura de servicios que el sector público no puede dar, o algunas situaciones más estratégicas y más a largo plazo, donde siempre se han dado en el sector sanitario. Todos nosotros hemos subido la cuesta que viene de la estación del AVE y hemos visto el Hospital de San Juan de Dios. Ahí, hospitales de San Juan de Dios hay en todas las ciudades españolas, que llevan 100 años dando servicios que nunca hemos dado el sector público, y la colaboración siempre ha sido pacífica, a veces con dificultades, porque lógicamente hay una negociación económica, pero pacífica, y todos hemos entendido qué servicios prestaban y quiénes eran los que estaban ahí y que eran una gente con vocación pública. Y cuando digo San Juan de Dios, evidentemente podría hablar de otras organizaciones, tanto religiosas como no religiosas. Ahora, si me decís colaboración público-privada, los modelos nuevos de financiación a largo plazo de servicios sanitarios para construir hospitales con o sin bata blanca, bueno, yo me refiero a los 3 informes, a ti que te gusta mucho la evaluación, británicos. Parlamento británico, Oficina Nacional de Contabilidad Británica y el último un consejo también evaluador que hay en Britania. Dicen que los PFIs en sus distintas modalidades para contratar servicios públicos no son un buen valor para el dinero público. Sí, ha quebrado la gran suministradora de servicios. Ya ha quebrado hace 2 meses Carillon, que ha dejado pues 10.000 o 11.000 camas hospitalarias en la ruina. Vale. Claro, hacer PFIs para luego tenerlas que rescatar, como ha ocurrido en España también, pues es un mal negocio. Vale. Esto ha quedado, creo, bastante clarito. Este lado, de momento, no ampliaríais, pero lo que hay lo mantendríamos. Me gustaría matizar una cosa. ¿Los mutualismos los mantenemos, Juan Antonio? Sí, me gustaría un poco matizar. Ahora vamos allá. Coincido, el planteamiento lo puedes también darle la vuelta y decir, bueno, hasta ahora, ¿qué ha sido cuestiones que no ha entrado a la administración pública? Que eso también es una decisión política. Es decir, puedes apostar por una administración pública fuerte o una administración pública que va adelgazando.
Por ejemplo, hay cuestiones que ahora mismo son privadas, pero que podrían manejarse de forma pública. La investigación y la industria farmacéutica, eso sí, con un calado a nivel europeo, pues podríamos colaborar entre diferentes países para poder investigar y tener una agencia y una industria farmacéutica pública europea que pudiera también ir introduciéndose cada vez más en espacios que hasta ahora mismo solamente lo maneja el sector privado. Entonces, ahora, si es que es verdad, según el planteamiento del compañero, el 50%, igual que la Administración Pública ahora mismo, no fabrica móviles, pero ahí, políticamente, no hay una necesidad de que fabrique móviles. Pero sí hay una necesidad de que dé soluciones a los problemas de salud. Si hay un problema en los precios de los medicamentos, pues ahí sí es valorable que hasta ahora un sector que es meramente privado, pues podría la Administración Pública, desde una decisión política y poniendo los medios, y que también, bueno, eso Estados Unidos lo hizo en los años 20. Es decir, que ahora mismo tenemos un país neoliberal, pero que en los años 20 tenía un sector público mucho más fuerte de lo que tenemos ahora mismo en muchos países europeos. Lo que pasa es que eso ha ido derivando en un adelgazamiento del sector público de Ahora Estados nos Unidos. estamos alejando algo. Vale, Damos pero paso a venga. este lado. ¿Qué le parece? Isabel, tú vas. Isabel, ¿quieres? Sí, ¿Cómo ves? a ver, porque al final en el mismo Congreso ha habido muchos debates siempre con la misma pregunta. Y yo creo que es compatible totalmente la sanidad pública con la privada. No tiene por qué haber un tira y afloja en ese aspecto. Pero además me sorprende mucho que en los debates, precisamente el compañero de Podemos, yo le voy a recordar que Barcelona es una de las ciudades que más conciertos con la privada tiene. Por lo tanto, una cosa es... No. ¿Barcelona? Ping, ping. No. Barcelona, Eres moderador. hace aproximadamente un mes, yo tuve una PNL en la Comisión de Salud y los últimos titulares que había eran una de las ciudades que más conciertos con la privada tenía. Eso hace un mes. Si se ha bajado el porcentaje no lo sé, pero en esa iniciativa te puedo asegurar que era cierto. Y además tenemos otra que en nuestra comunidad, Andalucía, que el 57% que está gobernada por el Partido Socialista son conciertos con la privada y el 28% en las camas. Entonces yo a veces en estos debates queremos quedar tan bien con unos y con otros, pero desvirtuamos la realidad y a la hora de ver la gestión real que se está haciendo en las distintas comunidades, pues claro, al final los números son los que son. Nosotros hemos mantenido siempre la misma posición desde el Gobierno. Creemos que tan buenos profesionales hay en la pública como lo puede haber en la privada. Y no hay que estar diciendo que unos son mejores que otros. España ahora mismo es un país donde la cronicidad es de las más altas que hay a nivel europeo. Evidentemente, lo que no pueda atender la privada, la pública, por muchas cuestiones, pues para eso existen esos conciertos. Pero, por supuesto, aquí vamos a defender siempre la sanidad pública, universal y gratuita. Ese es el compromiso que tiene el Gobierno y el Ministerio. Pero creo que tampoco es estar preguntando siempre cuál es mejor. Es que yo creo que es evidente que como la pública no puede haber nada, pero que cuando haya que hacer conciertos, pues lógicamente se están haciendo, y yo he puesto dos ejemplos que son muy claros. Sí, no. La pregunta no era si una era mejor que la otra, sino cuál era el cauce de evolución futura, si a prestación no concurrente con la pública, a lo que el sector público no da, o a colaborar con la pública haciendo cosas que ahora la pública hace. Y esto lo hemos definido. Y la parte privada, pido disculpas, privada con ánimo de lucro estamos refiriendo. En Cataluña la concertación todo es sin ánimo de lucro. Estamos hablando de San Juan de Dios y Mutuas de Tarrasa, etcétera. Por tanto, esto es una diferencia. Concertar organizaciones privadas con o sin ánimo de lucro. Esta es una diferencia importante. Manuel. Juan Antonio. Bien, vamos a ver. A la respuesta, en principio, es sí, porque la podemos necesitar, pero quiero acotar determinadas cuestiones. Venga. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que mi opinión está matizada
o está predeterminada por el hecho de que tenemos un modelo PFI en nuestra comunidad, un modelo PFI en el Hospital de Burgos que ha resultado más caro, que tiene unos costes de control importantísimos, que no tenemos un control, creo yo, suficiente sobre el tema. Es decir, algo que en principio tenía que salir magnífico, tenía unas virtudes, al final resulta que no ha tenido esas virtudes. Por lo tanto, ¿qué es lo que diría yo para decir sí a la colaboración público-privada? Pues evidentemente que esté subordinada a las necesidades de la sanidad pública, que tengamos un control que creo que no se está haciendo sobre los resultados en calidad, es decir, externalizamos un montón de intervenciones y de pruebas, y realmente creo que no se ha hecho una comparación entre los resultados en calidad que obtenemos en ese tipo de actuaciones y los que obtenemos con respecto a las nuestras, para ver si son calidades homologables. Es decir, bueno, con todas esas precisiones, naturalmente que sí. Ahora, hasta un cierto límite. Bueno, le quería decir al compañero de Podemos que no veo a la Administración fabricando medicamentos. Bueno, en su momento existió la farmacia militar, era maravillosa, era una magnífica farmacia, pero creo que no es momento de volver a fabricarlos. Creo que no seríamos eficaces. Pero dicho eso, también digo que tenemos que, para recurrir a la iniciativa privada, utilizar eficientemente nuestras capacidades. No podemos tener tecnologías muy costosas para utilizarlas durante 6 o 7 horas al día. Es decir, tenemos que recorrer eso que han hablado antes otros compañeros, de ese recorrido por la eficiencia, ese recorrido por utilizar nuestras capacidades. Y, naturalmente, cuando necesitemos a la privada, naturalmente que sí. Isabel, quería añadir. Yo simplemente quería hacer una puntualización porque en el debate nadie lo ha dicho y hay que recordarlo. Es que todas las competencias de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas. Es decir, que las comunidades autónomas al final son las que deciden cómo gestionar sus propios recursos sanitarios. Yo un par de matices por un poco ser rigurosos. La sanidad pública no es gratuita. Tiene acceso gratuito, pero nos cuesta el dinero y por eso pagamos impuestos. Y según la presión fiscal vamos a tener una capacidad de ofrecer una serie de servicios que se ajustarán a la cartera de servicios y a aquellos tratamientos y medicamentos que sean coste efectivos según los umbrales que marquemos dependiendo de la presión fiscal y, por tanto, la capacidad de gasto. También un poco comentar sobre que el compañero no ve que la Administración pública pues investigue medicamentos. Creo que el I+D, el I+D+I, creo que es bastante compartido y puede ser que ve el Frente Hooligan, que es que no paráis, por favor, que es que no me dejáis ni concentrar, que si no Estamos todos con el ruido. Escucharnos y después debatimos en la sobremesa. Voy a poner otra pregunta. Vale. No, pero a ver, déjame terminar. Acabas. A ver, la Administración pública tiene que investigar y, por lo tanto, tener la capacidad de generar patentes y de que no venga una empresa privada con un medicamento por una enfermedad rara que me cobre por persona y año 1 millón de euros, que se están llegando los casos, $1 millón. Es decir, cuando tenemos esos casos y tenemos estamos obligados a muchos tratamientos que son muy sensibles, no vas a dejar morir a una persona. La Administración pública tiene esa responsabilidad. Vete a un seguro privado y dile que te pague ese tratamiento. Seguro que ahí la colaboración pública-privada ya termina. ¿Vale? Aquí no habría evaluación, habría expropiación. La tercera cuestión es de financiación autonómica. Vista la situación actual, ¿os pronunciáis por una financiación finalista? Primera cosa. Y segundo, visto el acceso a la innovación que muestran diferentes comunidades autónomas y la preocupación por la equidad, por diferencias en prestaciones, ¿creéis que es hora de recentralizar? Por tanto, ¿finalista sí o no? ¿Recentralizar sí o no? Manuel. ¿Empiezo yo? Bueno, vamos a ver. Financiación finalista.
Si hay algo que comparto contigo es que a las comunidades... ¿Solo esto? No, bueno, comparto más cosas. Es que a las comunidades autónomas hay que tratarles como adultos. Es decir, que tienen que tener una cierta capacidad de decisión, pero al mismo tiempo defiendo que los servicios básicos fundamentales sean iguales para todos los españoles. Es decir, tenemos que garantizar que en toda España, y eso mediante los costes correspondientes, que en toda España los españoles vamos a tener el mismo acceso a la cartera de servicios, y a partir de ahí la comunidad será la que hará lo que pueda, es decir, o lo que considere oportuno en función de las preferencias que hayan determinado sus ciudadanos. Pero mira, no quiero acabar esta parte que has planteado sin recordar una cosa. Antes, en una de las intervenciones de esta tarde, alguien se hacía de cruces porque hay una disparidad en financiación importante. Yo diría, hay una disparidad del 35% entre las comunidades del régimen común. No he oído a nadie alarmarse porque hay disparidad del 75% con otros españoles. O sea, vamos a ser un poco sensatos. Y es que, a lo mejor, una parte pequeña, quizá, de los problemas de financiación los tenemos en función de que hay unos españoles que tienen una financiación, pongamos, de 4.000 euros por habitante ajustado, mientras que otros están en los 2.500. Esto no es de sanidad, es de todo, si acaso. Sanidad, efectivamente, tiene que bajar efectivamente, a 1.200, 1.400. Guillén ha hecho digamos, la apreciación oportuna. Efectivamente, estamos hablando en términos generales. Entonces, en ese sentido, yo creo que garantizando, y esto depende sobre todo de la nivelación que se decida. Es decir, estamos hablando de que, y esto tiene después mucho que ver con la ordinalidad, y en función de que el nivel de ajuste sea superior al 80 o al 83% sobre los servicios públicos fundamentales, podremos estar, digamos, en esas cifras. Pero si estamos por debajo, nos encontramos con muchos problemas. Y es que algunas comunidades autónomas no puedan prestar esos servicios públicos fundamentales. Fijémonos, por tanto, que la respuesta de momento es no hace falta que sea finalista porque la metes en la nivelación global, y que no haría falta recentralizar si el acuerdo de financiación incorporase los criterios de equidad que estime. Únicamente añadir una cuestión que me parece que es muy importante. Lo que sí es necesario es coordinar. Lo que sí es necesario es tener un Consejo de Política Fiscal y Financiera que sea capaz de tomar criterios, digamos, importantes para todas las comunidades autónomas. El hecho, los medicamentos para la hepatitis C han sido un buen ejemplo de cómo una compra centralizada puede abaratar costes y puede ser beneficiosa. ¿Estás hablando del Consejo de Política Fiscal o del interterritorial? Interterritorial, perdón. Okay. Se me ha ido al Consejo de Política Fiscal y Financiera, efectivamente. Bueno, pues a la pregunta, que es muy sencilla pero a la vez muy complicada, porque, claro, al final quien decide esa cuestión son las comunidades autónomas, ya lo he dicho anteriormente. Están transferidas todas las competencias de sanidad en las comunidades autónomas. Por lo tanto, serán las comunidades autónomas, en este caso hablamos de la nuestra, de nuestra comunidad autónoma, será la presidenta de la Junta la que decida en qué va a invertir el dinero. En estos presupuestos 2018, claro, si se aprueban, porque claro, primero hay que aprobarlo, hablamos de nueva financiación, porque es verdad que, y además yo creo que se ha oído ya más en una ocasión, que el Partido Popular votó en contra de esta financiación porque ahora no está de acuerdo nadie, ha sido muy mala financiación. Los primeros que no están de acuerdo son los mismos partidos socialistas, y de hecho, pues bueno, el Ministerio, el Gobierno ya ha dicho que la financiación autonómica va a depender de lo que decidan sus consejeros y para qué van a utilizar el dinero. Hay más de 4.000 millones de euros adicionales, es decir, que cada comunidad autónoma pues decidirá en qué es lo más importante y para qué lo va a utilizar. Yo sí quiero poner en valor el próximo Consejo Interterritorial, que es el 24 de abril, que ya lo anunció nuestra ministra hace unos días, y allí pues se van a tratar estos asuntos y otros más que nos conciernen a todos, que es nuestra sanidad pública,
universal y gratuita. Pero sigo insistiendo, al final son las comunidades autónomas las que deciden qué es lo más importante, y si es verdad que es tan importante mejorar en sanidad, en prestaciones, en servicios, pues lo primero que hay que hacer es aprobar esos presupuestos, y que yo aprovecho que tenemos aquí a mi buen compañero Jesús Mari de batalla en las comisiones, pues que le diga a la presidenta que nos apoye esos presupuestos, que nos apoye el grupo parlamentario del Partido Socialista en el Congreso, y tendrán una nueva financiación mejor para todos, y sobre todo se verán los resultados de ese gran trabajo que se hace a través de ese consejo, donde están los consejeros y son los que realmente deciden. Venga, Jesús. Muy bien. Bueno, Isabel, me lo voy a pensar esta noche, a ver qué hago. Bueno, eso es un paso ya, eso es un paso. A ver, primero tengo que rebatirte brevemente, si me permites, y respondo a tu pregunta. El sistema de financiación autonómico del 2009, que es el vigente actual, es mejorable, pero el problema que tenemos ahora no es la aplicación del sistema de financiación autonómico, es la tarta que hay para repartir. Y eso es política fiscal, y eso es en lo que no estamos de acuerdo. Claro. Y esos mayor financiación para las comunidades autónomas, esos 4.200 millones que se dice que están en estos presupuestos para financiar a las comunidades autónomas, es la aplicación pura y directa del sistema de financiación autonómico actual. Es dinero a cuenta que el Ministerio de Hacienda tendría que haber liberado ya a las comunidades autónomas. Por tanto, ni es ningún logro del Partido Popular, ni es ningún logro del pacto famoso de Ciudadanos para los presupuestos del 18. Es, insisto, aplicación del sistema de financiación autonómica del 2009 a los parámetros de ingresos fiscales actuales. Y voy a la pregunta que planteas. Financiación finalista, yo creo que no es posible ni es conveniente. No es posible por el sistema político que tenemos, sino para qué están los parlamentos autonómicos, la descentralización sanitaria, que no es una desconcentración administrativa. Esto no es la administración de la justicia o de las prisiones, donde la política está centralizada y las comunidades autónomas son meras administradoras de los servicios generales de las prisiones o de la justicia. No, es una descentralización política de la sanidad o de la educación. Y, por tanto, no se le puede decir a una comunidad autónoma te vas a gastar esto en esto y esto en aquello. Segundo, el que fuese finalista no resolvería ningún problema, porque ya es finalista la financiación de los servicios sociales, que debería de ser, que va directamente vinculada a una serie de servicios concertados, mínimos, etcétera, tendría que ser 50% y 50% Estado, comunidades autónomas, y no es así. Es 80% comunidades autónomas y 20% Estado. ¿Por qué? Porque no se hacen las transferencias suficientes. Por lo tanto, tampoco que el sistema fuera vinculante aseguraría los recursos necesarios. Y tercero, creo que desde el punto de vista económico no es bueno. No es bueno porque si queremos mayor autonomía fiscal y mayor responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, porque tienen que ser corresponsables del gasto y de los ingresos, hombre, no les vas a decir que ellos son responsables o ellas son responsables de los ingresos y les vas a decidir tú en qué gastas. No tiene absolutamente ningún sentido. Creo que en ese sentido el informe del que tú eres coautor lo dice claramente, que no es recomendable la vinculación de los servicios, de la financiación de los servicios públicos fundamentales, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Antonio. Bueno, la contestación es que no deberían de ser finalistas pues esos gastos, esa transferencia que las comunidades autónomas tienen que gastar, porque también el planteamiento mismo es fallido. Es decir, si tú planteas, tienen que ser finalistas, que estás cuestionando que se está gastando poco en sanidad de las comunidades autónomas. Es decir, que de alguna forma le arrebata la autonomía a las comunidades autónomas diciéndole o te tienes que gastar más o te tienes que gastar menos. Eso es, de una forma velada o muy directa, dependiendo del punto de vista sutil, centralizar completamente las transferencias que ahora mismo tienen las comunidades autónomas, que no todas las transferencias competenciales las tienen las comunidades autónomas. El Gobierno central conserva competencia como la regulación del precio del medicamento, que ahí está
el melón. Ahí está pues, buena parte del gasto sanitario, en el que yo reformularía la cuestión. Es decir, si es el Gobierno central el que negocia el precio del medicamento y las comunidades autónomas son las que tienen que gastar, tiene más sentido de que haya un órgano conformado por todas las comunidades autónomas, que son las que al final tienen que desembolsar ese gasto en medicamentos y que negocian ellas el precio del medicamento y regulen el sistema sanitario. Ahora bien, hay unas competencias que sí tiene que conservar el Gobierno central, que es la cartera básica de servicios. Es decir, no puede haber comunidades autónomas que se desprendan de una cartera básica de servicios. Eso es lo que podríamos llamar homogeneizar un mínimo, pero tiene que haber una libertad en ordenar tu servicio, ordenar tu forma de funcionar y, por tanto, pues las transferencias respecto al gasto sanitario no puede ser finalista. Y la formulación de la pregunta está diciendo de forma velada que las comunidades autónomas están gastando poco en sanidad, porque otro planteamiento no se me ocurre ahora mismo. O sea, que no aparece se finalista. gasta la Junta de Andalucía en otras cosas que no sea la sanidad y que son cosas superfluas. No, la parte finalista está no justificada por las entiendo un poco posiciones de que llaman de spending power a la canadiense, de tener capacidad de financiación para constreñir determinadas políticas para que todas las comunidades lo hagan. De hecho, en la presentación anterior en Salud Pública había una transparencia al respecto. Pero bueno, ahí a lo mejor se podría dar el caso de que en la cartera complementaria de servicios de la comunidad autónoma que invirtiera, desembolsara en una cuestión que entendiera el Gobierno central o la opinión pública en general, que no se debe de prestar y gastar ese dinero. Pero en la cartera básica de servicios tú no puedes hacer finalista el desembolso para las comunidades. Estamos tocando horario. Una cosa que me recuerda, después de todo este antes y después de estos encuentros, es la llamada a más financiación. Este es un clásico. Todos los departamentos de gasto pedimos más financiación para no tener complicaciones en nuestra gestión y en la necesidad de evaluar, priorizar. Obviamente este es un comentario particular. Entonces, como esto es transversal a los cuatro panelistas, la última cosita, y ya pasamos la palabra a la audiencia. ¿Cómo aumentaríais la financiación? ¿Qué impuestos o qué tasas subiríais para hacer posible esta nueva financiación? Bueno, Isabel, hablaremos por los dos de en medio, luego. Vale. Isabel. Es que a lo mejor no se trata de qué tipo de tasa, yo ya lo he dicho antes. ¿Qué tipo de impuestos? O de qué tipo de impuestos, que creo que esa no es la solución. Yo ya he dicho anteriormente, y así lo anuncia nuestra ministra, el día 24 de abril es el Consejo Interterritorial, están todos los consejeros y consejeras, y ellos son los que van a decidir. Y, por supuesto, no estoy de acuerdo con el planteamiento que ha hecho ni el compañero de Podemos ni Jesús Mari, pero no vamos a entrar un poco al tú más porque no se trata de eso. Pero acabo de ver un tuit donde decía el compañero de Podemos que le pide un poco al Gobierno que mantenga la cartera de servicios. No es que la mantenga, es que ya la amplió hace algunos años. Por lo tanto, eso es un dato muy importante. Y bueno, a ver qué pasa en ese Consejo Interterritorial, que yo creo que necesitamos más financiación. ¿Qué impuestos o qué tasas subimos? Manuel. Vamos a ver, la financiación, tú decías al principio que no creías en los tantos % del PIB, vale. Sí. Y es algo que yo en principio comparto, independientemente de que con una presión fiscal del 38 y pico %, si no evoluciona, posiblemente el óptimo esté en el entorno del 7% del PIB dedicado a sanidad. Este podría ser un objetivo, pero es que todo eso depende de otra variable. Es decir, si el PIB es más grande, la participación es más grande. Luego, ¿por qué en lugar de poner nuevos impuestos nos dedicamos a hacer políticas expansivas que nos permitan incrementar el PIB? Y así podremos conseguir el que ese 7%,
que en el óptimo podría ser el 7,5. Tendríamos que intentar tender hacia la media de la Unión Europea. Por lo menos estar en esas posiciones. Pero para mí la clave consiste, si podemos tener políticas de empleo y de generación de riqueza que nos permita tener incrementos de PIB sostenido durante los próximos años, seguramente no tendremos que recurrir a una mayor imposición para obtener esos recursos. La vinculación al PIB del que había hablado al principio, que decía que a mí no me gustaba no por el hecho de PIB, sino porque los ingresos fiscales tienen una elasticidad superior a la del PIB. El PIB está creciendo ahora menos que lo que están creciendo los ingresos fiscales. Vincularlo al PIB es dar menos dinero a la sanidad de la que parece que... Pero Jesús María hablaba de un 26% de diferencia que está en algunos de los votos particulares. Estos países gastan más porque también tienen más presión fiscal. Claro, 7 puntos más. Vamos a ver, para hacer números redondos. Yo creo que la sanidad necesita recuperar ese punto de PIB que ha perdido en los últimos 7 años. Gastábamos el 6,8%, gasto sanitario público, inversión sanitaria pública, y ahora gastamos 5,9%, algo así. Por lo tanto, necesitamos recuperar ese punto más. Seguramente necesitamos gastarnos 2 puntos más y no pasa nada. Nos equipararíamos al gasto en pensiones europeo, 2 puntos más en pensiones. Necesitamos un punto más con seguridad en educación y necesitamos gastarnos un punto más en inversión, innovación y desarrollo. Eso está claro. Estamos hablando de 5 puntos más del PIB que son perfectamente posibles con una reforma fiscal integral. Con una reforma fiscal integral. Tocando algunos impuestos nuevos, hemos hablado nosotros, lo dice el programa del Partido Socialista, hay que poner impuestos sobre la economía del carbón, hay que poner otros impuestos sobre transacciones financieras, hay que revisar la situación de la imposición sobre las empresas multinacionales que van trasladando sus beneficios a los países con menos presión fiscal. Esos temas hay que resolverlos. Y hay que actuar también sobre el fraude fiscal. Y después, bueno, pues una reforma fiscal de los impuestos más grandes, IVA e IRPF, para hacerlos más progresivos. Creo que la reforma fiscal es perfectamente posible para insuflar esos 5 puntos del PIB, no digo en un año, pero sí en unos años. O sea, estamos diciendo que no vamos a gastar más hasta que tengamos la financiación que corresponda con una reforma fiscal, una lucha contra el fraude. No, porque pero si no, si gastamos sin la financiación, aumentamos el déficit. No, pero tú ya lo has dicho, Guillén. Fíjate, este año el PIB nominal sube un 4,3%. Yo no hablo de PIB, de elasticidad de ingresos. Bien. Un 4,3%, con lo cual eso significa que ese 4,5% que han presupuestado de más las autonomías es prácticamente mantener el PIB, el gasto en sanitario público en el nivel de PIB que tenemos ahora. Vale. Pero los ingresos han crecido un 6%. Claro. Entonces tenemos esa capacidad de, con esa mejora de los ingresos fiscales, que una parte hay que dedicarla a reducir el déficit, no nos olvidemos, pero con una reforma fiscal sí podemos seguir creciendo y tener un escenario, que es lo que decís vosotros en el informe de expertos, un plan de suficiencia dinámica a lo largo de los próximos 4 o 5 años de los servicios de educación, servicios sociales y sanitarios. Diríamos que pari paso, gasto con financiación. Claro. Juan Antonio. Sí, bueno, entramos en materia que parece ser que aquí hablar de aumento de impuestos es hablar de una cosa nefasta y mala, y todo el mundo se reprime cuando dice hemos llegado ya al tope de gasto en el sistema sanitario público o el Sistema Nacional de Salud o el Sistema Sanitario Público de Andalucía. En mi caso, nosotros desde Podemos Andalucía sí que proponemos que se aumente el porcentaje de gasto sanitario público del Sistema Sanitario Público andaluz hasta el 7% respecto a lo que estamos hablando de financiación, no de gasto. Andaluz. Y la financiación de gasto, ahí donde voy, sí que hay que hacer un replanteamiento sobre la presión fiscal. Ahora mismo estamos por debajo 10 puntos de la media de la presión fiscal europea. Es decir, que ni mucho menos hemos llegado
al tope de la capacidad de gasto y, por lo tanto, la capacidad de recaudatoria que tiene el Estado. Y hay que hacer un replanteamiento sobre las necesidades que tenemos y sobre un aumento de la presión fiscal, que hay que ver la otra contraparte, es decir, si voy a pagar más impuestos, yo quiero mejores servicios y quiero que el dinero que a mí se me recaude, pues que sea un dinero bien invertido. Igual que cuando uno, de forma individual, decide pagar un doble aseguramiento o ir a una clínica privada y pagar de mi bolsillo. ¿Ves cómo hace falta priorizar? Si nosotros analizamos sobre versus el aumento de presión fiscal versus la recaudación que recauda el Estado, que a lo mejor no es suficiente para prestar un buen servicio, y yo como individuo tengo que hacer un gasto de bolsillo que me supone, en global, una presión fiscal mayor, la pública y la privada, pues obviamente yo estoy por la labor de hacer un sistema sanitario público, un sistema nacional de salud, con una capacidad recaudatoria de ingresos y una capacidad resolutoria en la que la población no tenga que ir a un doble aseguramiento, que a lo mejor el doble aseguramiento y las cuotas que ahora mismo se están pagando en España son relativamente bajas respecto a otros países, porque la cartera que ahora mismo tiene la sanidad privada tiene una selección abierta implícita en ella, y cuando se extienda, se extendiera, las cuotas que pagaría la sanidad privada serían mucho mayores. De media, un seguro privado en Estados Unidos un seguro familiar, son $1.300 mensuales. Gestionemos bien el tiempo, que es lo que tenemos, porque si no gestionamos el tiempo, ¿cómo vamos a gestionar la salud y el dinero de la gente? Toca hablar a la audiencia, por favor. ¿Alguien quiere tomar palabra? Dos. Hacemos un solo chute. Los que quieran, para hacerme una idea, y agruparemos, ¿eh? Dos preguntas muy rápidas. Creo que no es directamente proporcional ni la carga impositiva ni los ingresos con el gasto en sanidad. No hay relación. El gasto en sanidad es una decisión política de los gobiernos de las comunidades autónomas que aplican su criterio en relación con sus expectativas políticas y sus aspiraciones de los resultados electorales. Y segunda pregunta, a mi juicio. La primera es un comentario, ¿eh? Bueno, no la respondáis, sí. No, perdón. Hago la pregunta en relación con el comentario. Vale, pues. ¿Qué aportan o qué proponen los distintos portavoces para que haya un incremento del gasto sanitario elegido por las distintas comunidades autónomas para mejorar la salud de los ciudadanos? ¿De acuerdo? Clarísimo. Bien. Por favor, pasa. Y la segunda, que creo que también es trascendente. Parece que no estáis de acuerdo ninguno con que haya una aportación finalista, en una financiación finalista. Desde luego, bueno, es discutible. Los pregunto, ¿podríamos llegar a un entendimiento diciendo que fuera finalista en parte, que hubiera un suelo común, que hubiera un máximo común denominador para garantizar la equidad, para garantizar la calidad? Pregunto. Gracias. Pues en la primera... Espera, Isabel. Cogemos las tres preguntas, porque si no se nos van a dar las 10. Espera, que se me olvida. Por favor. Gracias. La última pregunta que has formulado, yo te voy a dar una respuesta. No. A ellos, la pregunta a ellos. Y con la respuesta va una pregunta para los que están en la mesa. Porque en Cataluña se ha implementado un impuesto a las bebidas azucaradas. En el año 2016 se hizo una rueda de prensa en la que estaba el señor Montoro y anunció que iba a subir los impuestos del alcohol, del tabaco, y que iba a implementar el impuesto a las bebidas azucaradas tal y como recomienda la OMS, que la OMS recomienda de un 20%. Que es bastante elevado. Lo que el precio aumente un 20%. Sí, de un 20%. Sí. El precio aumenta. El otro día había una noticia respecto a cómo está funcionando este impuesto de las bebidas azucaradas en Cataluña, en La Vanguardia, que decía que se ha reducido el consumo en un
en un 22%, que me parece bastante interesante. Nosotros, en Compromís, hemos planteado en las Cortes Valencianas que implementemos este impuesto a las bebidas azucaradas y que este dinero se destine directamente a políticas de salud, especialmente para luchar contra la obesidad infantil, porque estamos hablando de un producto que no tiene ninguna aportación alimenticia, que perjudica seriamente la salud, causa obesidad, diabetes tipo 2, caries, etc. Vale. Y entonces, ¿qué piensan los que están en la mesa respecto a estas propuestas que, como digo, en Cataluña funcionan, nosotros la queremos implementar y el señor Montoro en el 2016 las anunció y después se olvidó? Vale. Hay otra pregunta aquí. Yo también estoy decepcionado. Cuando os he pedido más impuestos y no me habéis visto, es este, que es de cosecha propia. Yo sí te he dicho. ¿El de bebidas? ¿Sí? No, ese no. Ah, este. Bueno, es broma. Bien, buenas noches. Yo hace un ratito estaba ahí y ahora desde aquí la verdad es que quiero hacer un comentario, aunque terminaría en una pregunta. Han salido algunos análisis y algunos planteamientos que dan la sensación de que de alguna forma en lo que discrepamos es un poco en el eje principal o en el axioma principal de reflexión. Yo no considero a la sanidad como un gasto y en muchas ocasiones el análisis simple de una relación coste-efectividad de uno de los componentes me preocupa. Nosotros, por ejemplo, tenemos una experiencia relativamente cercana, que es la introducción vía una serie de decretos del propio Gobierno valenciano de las ayudas al copago de los pacientes. Nosotros, desde que pusimos en marcha estos dos decretos, realmente estamos incurriendo en un coste anual que no llega a los 30 millones de euros, pero hemos conseguido reducir el número de abandonos de tratamientos en un 37,6% con el mismo periodo del 2015. 36.418 tratamientos menos. Estamos hablando de pacientes, muchos de ellos pensionistas con rentas bajas. En el caso de este colectivo, un 37,1% menos de tratamientos que en 2015 se abandonaron. 32.685 personas mayores de 65 años y con escasez de recursos dejaron de abandonar tratamientos en patologías. Tengo aquí el desglose de nuestro informe de farmacia, como nasofaringitis aguda, hipertensión esencial no especificada. Pasamos al panel. ¿Sí? Bueno, no he terminado. Es que se nos hace muy tarde, me sabe mal. Si me dejáis terminar. Sí. Entonces, realmente este tipo de pacientes terminan incurriendo en un coste mayor porque sus patologías se agravan, porque entran en ingresos hospitalarios. ¿Dónde está el análisis financiero, económico de ese tipo de costes? Y por otro lado decía que discrepo de la mayor. Yo no considero un gasto al sistema sanitario. Yo considero que es ahora mismo uno de los potenciales motores económicos, y cuando estábamos hablando de la colaboración público-privada, yo me imagino que por extrapolación del caso nuestro, que son los únicos datos que manejo, el sistema multiplicaría por varias estas cifras, ¿no? Nosotros facturamos a empresas todos los años 4.200 millones, emitimos más de 418.000 facturas, tenemos más de 4.400 proveedores y la mayoría de estas empresas son intensivas en mano de obra y son intensivas en nuevas tecnologías. Por tanto, si aquellos proveedores que fabrican y desarrollan productos de nueva tecnología tienen un mercado que es el sistema sanitario público, pues evidentemente no estamos hablando de un gasto, sino que estamos hablando de algo que dinamiza las economías. Por tanto, mi pregunta iba más en ese primer bloque, ¿dónde están los cálculos y dónde están los análisis del impacto en salud y de las consecuencias económicas, aunque no deberíamos mirarlas, pero también están ahí, del abandono o la visión cortoplacista de lo que ahorramos? Solamente como colofón a lo que estaba diciendo, esos 30 millones a los que no llega el coste que nos ha supuesto el gasto del copago, se compensan con 220 millones solamente en el primer ejercicio de nuestro gobierno, que luego ha ido bajando esa cifra, pero se ha mantenido un proceso descendiente, solamente en mejoras por mejor gestión, que era un poco lo que estaba diciendo Jesús María en una de sus intervenciones. Compras centralizadas, mejor seguimiento y control de los proveedores para que no se produzcan facturaciones fraudulentas,
apuesta por los biosimilares. No voy a hacer más extenso. Vale, sí, tenemos que dejar aquí la pregunta. Isabel, ¿querías intervenir? Bueno, en la pregunta de Montoro, ya esta semana se lo preguntaremos, a ver qué decide. Sí, ha salido más de una iniciativa en la Comisión de Sanidad con ese tema. Y bueno, en eso estará, me imagino. No sé qué pensamientos tiene ni qué se va a hacer. Pero ya me imagino que tus compañeros te mantendrán informado. En el tema de si es finalista o no, es que al final yo voy a poner el ejemplo mío, que yo he sido durante 2 legislaturas alcaldesa de Fuenteventura con un presupuesto de casi 4 millones de euros. Era mi responsabilidad decidir en qué invertía el dinero. Mi responsabilidad. En años de gobierno socialista era 2 millones de euros en personal, eran 70, 80 o 100.000 euros en festejos. Hemos traído los mejores artistas de toda España, el barrio, en fin, un sinfín. Pues en lo demás ocurre igual, cada uno decide en qué va a invertir el dinero. Si en nuestra comunidad de Andalucía la presidenta tiene tanto empeño y es tan responsable como creemos que puede ser, pues evidentemente mejoraré mucho en sanidad porque va a invertir mucho más. Lo que pasa es que es muy fácil pues cargar siempre contra el gobierno, pero al igual que se carga contra el gobierno, yo tengo que salir siempre en defensa porque es que el dato de la deuda del 2011 de 16.000 millones de euros y el gasto en farmacias de 173.000 euros es mucho dinero. Es mucho dinero el que se dejó en la última gestión socialista. Por lo tanto, creo que estamos trabajando para mantener nuestra sanidad pública y universal, pero las comunidades autónomas son las que van a decidir en qué invierten el dinero, si en sanidad o en otras cosas. Es la última intervención ya de todos. Telegráficamente. Venga. Mira, yo muy rápido voy a dejar también tiempo para el compañero. ¿Para mí? Bueno, sí, son los 2 compañeros. Respondiendo un poco a ese espacio, a esa perspectiva que no hemos dejado de lado, porque la verdad que está un poco sesgado el planteamiento de las preguntas, que están muy bien, pero tenía un trasfondo sesgado un poco. El sector sanitario, dentro de ser un modelo productivo, obviamente es no solo un gasto, sino una inversión que es una locomotora sobre el modelo de trabajo y sobre el modelo productivo que España en ese modelo de innovación, de prestación específica y con profesionales muy cualificados, donde hay una inversión muy grande en educación y donde hay profesionales muy cualificados, pues obviamente hay que potenciar desde la Administración pública ese servicio. Hay medidas políticas que son tienes que pagar desde la Administración, pues bueno, financiar ese copago desde la Comunidad Valenciana, que los ciudadanos tienen que pagar menos en medicamentos y después reactiva la economía y recauda más impuestos al financiar esa parte del copago. Pues, obviamente son medidas que entran dentro de esa economía keynesiana, que yo la verdad que soy un ferviente defensor del keynesianismo. Pero después ya también contestando a la medida del impuesto sobre la bebida azucarada, me parece una medida muy acertada. Es más, también tiene una doble vía con lo recaudado. Si encima potencia la salud pública, que también dentro del sistema sanitario público no hay que hablar solamente sobre las medidas asistencialistas post-enfermedad, sino que habría que hablar sobre la salud pública. Y eso sí que es hacer una inversión sobre las medidas más efectivas que existen, que son sobre la salud pública, que apenas tiene un 1 o 2% de gasto sobre el gasto sanitario total. Sí es verdad que ese estudio es muy a corto plazo, en un contexto determinado de Cataluña, donde la disminución del consumo puede deberse a otro tipo de factores para la coyuntura que existe. Hay también una evidencia que en México hubo una disminución del consumo en bebidas azucaradas y ahora ha vuelto a subir.
Y obviamente la medida que introduce Cataluña es diferente a la introducida en México, que se le pide a las empresas que trasladen un aumento en el precio, me parece que son 12 céntimos o 20 céntimos por litro, y dependiendo de la concentración de azúcar, que en México pues, absorbieron como parte disminuyeron los márgenes de beneficio, y al final pues el consumidor final pues pagó menos. Es una medida que... No, Juan Antonio, por favor, que no nos da tiempo a los demás. Sí. Bueno. Venga. Yo, Manuel vale. o Jesús. Con respecto a la pregunta que planteaba usted, ¿aumentar ingresos? Tenemos una fuente de ingresos muy importante, ¿eh? Tenemos un entramado de empresas, fundaciones, etcétera, etcétera, que es la colocación de los amigos de los partidos políticos gobernantes en cada una de las comunidades, que evidentemente podemos podar, podemos quitar, podemos eliminar, y desde luego sería una buena fuente de ingresos para la sanidad, ¿eh? Aparte de eso, evidentemente, las políticas económicas que mejoren la actividad económica redundarán en mayores ingresos. Pero no desprecie en absoluto el eliminar esa fuente clientelar que han supuesto todos los entramados alrededor de la Administración general. Con respecto a la financiación, finalista, mire, alguien se lo ha dicho, pero es que probablemente sea inconstitucional el fijarla. En todo caso, lo que nosotros sí defendemos es, vamos a calcular cuánto cuesta los servicios públicos fundamentales, ese famoso catálogo de servicios, por ejemplo, en materia de sanidad, y eso se lo transferimos a cada comunidad autónoma, y serán los ciudadanos de cada comunidad autónoma, en función de sus preferencias de voto, los que determinarán si te ajustas o no te ajustas. Esa es la cuestión. Con respecto al aumentar los impuestos, mire, personalmente no soy favorable a aumentar los impuestos, salvo por razones muy específicas, entre otras cosas porque creo que lastran la actividad económica y que al final generan más perjuicios que los beneficios que tienen. Digo, con eso le digo salvedad. Podríamos discutir el tema de las bebidas azucaradas, donde evidentemente no es ni blanco ni negro, pero vamos. Y con respecto a lo que decía aquel señor sobre coste-efectividad y que no mitifiquemos los datos, les recuerdo que gestiona recursos públicos. Y que cuando se gestionan recursos públicos, que además son limitados, los números son importantes. No lo son todo. Es decir, usted podrá decidir, y además con muy buen criterio, que hay necesidades sociales que atender que no responden a criterios de coste-efectividad. Coincido con usted en que esto no es un gasto, que es una inversión, que además tiene efectos muy positivos sobre la economía en general, pero no desprecie los números. Entre otras cosas porque los números son los que le podrán indicar si usted lo hace bien o lo hace mal. Y sobre todo porque se lo van a exigir los ciudadanos. No le da lo mismo que en una jornada intervenga 3 o que intervenga 5, siempre que los ratios de calidad sean unos determinados. Por lo tanto, coste-efectividad hay que tenerlo en el ojo derecho y en el ojo izquierdo las preferencias sociales. Jesús. Muy bien, pues nada, telegráficamente. ¿Qué impuestos hay que tocar? Bueno, hay que tocar la cesta de los grandes impuestos, los 4 grandes impuestos, IRPF, IVA, sobre todo IRPF, hacerlo más progresivo. Hay que armonizar el impuesto de patrimonio, hay que poner un suelo mínimo de ingresos del impuesto de patrimonio, no puede ser el dumping fiscal que se está haciendo entre autonomías, y hay que tocar el impuesto de sociedades, como decía, para evitar que haya esta deslocalización de los beneficios y, como consecuencia, de los ingresos fiscales por sociedades. Que hay espacio para, además, otros impuestos. Pensamos que los impuestos ecológicos son fundamentales y eso sí que puede tener un efecto recaudador importante. Los impuestos sanitarios o a las actividades nocivas, tabaco, bebidas alcohólicas, grasas, etcétera, etcétera. Bueno, hay que estudiarlos
el estudio de Guillén nos viene muy bien sobre el efecto del impuesto sobre las bebidas azucaradas, pero nunca van a ser la solución a la financiación sanitaria. Es un efecto disuasorio de una conducta que perjudica la salud pública, pero no tiene capacidad de recaudación para resolver los problemas que tenemos. Y además, Bruselas prohíbe vincular impuestos a usos de esos impuestos. Ya nos pasó con el céntimo sanitario. Evaluación del copago farmacéutico. Lo ha pedido el Defensor del Pueblo, lo ha pedido el Consejo Económico Social, lo ha pedido el Congreso de los Diputados, lo ha pedido el Tribunal Español de Cuentas, que se haga un informe y una evaluación de los efectos del copago farmacéutico. El Gobierno no lo está haciendo, está incumpliendo mandatos de 4 instituciones. Me parece fundamental estudiar esos fenómenos que tú estabas diciendo. Fondos finalistas, evidentemente no, Guillén, pero sí que puede haber algunos fondos finalistas centralizados para objetivos específicos sanitarios. Todos los países, incluso los federales, los tienen para hacer grandes innovaciones transformadoras de la sanidad, en salud digital, en medicina personalizada. Existen en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, para incorporar fármacos de alto coste y ayudar a los servicios sanitarios a absorber de una manera progresiva ese mayor coste. Son adicionales, son recursos adicionales. Como el Fondo de Financiación de Medicamentos del Cáncer en Inglaterra. O fondos de cohesión sanitaria para equilibrar y facilitar la cooperación entre las comunidades autónomas. Este país tenía 100 millones de fondo de cohesión sanitaria, ahora tiene 3,7. Es decir, sí puede haber y debe haber fondos finalistas sanitarios, pero para objetivos específicos compartidos y acordados por todas las comunidades autónomas. 16.000 millones de euros fue una operación que se hizo y se hizo bien para sanear la deuda comercial, pero el Gobierno de España no puso ni un euro. Lo único que hizo fue coger una deuda comercial con los proveedores de 16.000 millones, ponerla en títulos de créditos y endosárselas a las comunidades autónomas que lo tienen que devolver euro a euro con sus intereses. Por lo tanto, saneamiento de deuda no da. Hubo una reestructuración de una deuda comercial en financiera, pero eso lo están pagando las comunidades autónomas. Y simplemente decirte, oye, que las preguntas que has hecho, Guillén, pues tenían, no sé si más o menor sesgo ideológico, ¿no? Pero lo que sí han sido provocadoras y nos han hecho pensar. Yo os pido disculpas por la presión que os he puesto. Para mostrar que no hay sesgo, yo que os he confesado que venía del otro lado de estos 12 últimos años, os diré que participo en un grupo de trabajo en la OMS, que por cierto se reúne esta semana que viene, y que estamos intentando mostrar cómo, contando bien los costes, menos costes, más beneficios, de la efectividad de gastar en salud, estamos intentando rehacer este prejuicio que hay de que la sanidad es un gasto, que no tiene beneficios para la economía, que es con lo que, si os acordáis, he empezado la presentación hace un ratito. Que os agradezco la paciencia que habéis tenido a aguantar hasta el final y supongo que a la hora de cenar la cosa puede continuar haciendo hervir lo que sea la sopa esta que vamos a tener estos próximos días con la aprobación de los presupuestos. Muchas gracias.